Dale, y paso, preámbulos. paso a compartir. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, Espectacular. presentate, contá quién sos y lanzá. Acá vamos a aprender. Bueno, mi nombre es Jonathan Salas, algunos me conocen como Kid. Durante el día soy Full Stack Architect en Ingenia. A la noche soy el CEO y cofundador de una software factory. Bueno, les voy a contar un poco sobre cómo acelerar arquitecturas React Native. Pero primero, antes de empezar, voy a dar un poquito de background sobre qué es React Native y demás. Empezamos. Bueno, React Native básicamente es un framework cross-plataforma que desarrolló Facebook y se liberó en el año 2015. Nos permite básicamente poder desarrollar aplicaciones nativas utilizando React como librería. Eh, básicamente, bueno, vamos. Básicamente, React lo que nos permite hacer a nosotros es escribir componentes y después tenemos las piezas que se suelen llamar renderers. En el caso de React Native básicamente viene a representar lo que es el renderer para poder desarrollar aplicaciones que permitan correr tanto en Android como en iOS. Entonces uno termina desarrollando un componente en React, el renderer, que vendría a ser React Native, termina procesando y lo termina traduciendo a una vista nativa. Existen diferentes renderers. Hay renderers que te permiten a vos escribir aplicaciones de React que terminan viéndose en los televisores, para poder hacer también aplicaciones basadas en realidad aumentada y en realidad virtual. También hay renders de React que te permiten a vos construir aplicaciones desktop, y hay algunos que te permiten targetear a varias plataformas, como por ejemplo es el caso de React Native Windows, que es un fork de React Native que a vos te permite básicamente desarrollar aplicaciones tanto para Android, iOS, Windows, macOS. Eh, bueno, vamos a pasar a... Johnny, Sí, te interrumpo un segundo porque se ve que alguien sin querer puso presentar y te sacó el foco de tu eh, presentación. Así que si podés estopear y volver a presentar. dale, a ver, pasar cosas. Eh, tu. Vamos de vuelta, avísame, ¿se está viendo? Y ahora sí, A ver, gracias. así, uy. Bueno, eh, vuelvo a explicar un poquito como para acompañar un poco la gráfica. Bueno, volviendo a lo que decía, tenemos un componente, después tenemos los renderers. Nuestro componente pasa por un renderer en particular que está atado a una plataforma y en función de eso se permite que, bueno, pueda correr tanto en native, que pueda correr en web, que pueda correr en desktop, que pueda correr en una, para lo que vendría a ser realidad aumentada o realidad virtual, en un televisor. Inclusive también desarrollaron para poder hacer aplicaciones para consolas, o sea, podés escribir clics con React. Actualmente esto de escribir un solo componente que renderice en cualquier lado, básicamente es una mentirilla enorme. Al día de la fecha, es el objetivo hacia donde se está apuntando con React, ¿no? Que vos básicamente tengas la posibilidad de escribir un componente que pueda targetear a la mayor cantidad de plataformas posibles. Al día de la fecha, tenés la implementación de tu componente que va a terminar atado a un renderer específico, y después eso se termina traduciendo a una aplicación que corre sobre una determinada plataforma. Eh, Ahí, Johnny, lo que querés decir es que eh, los componentes tal cual conocemos de React no necesariamente son agnósticos al dispositivo, al render, sino que todavía hay un acoplamiento uno a uno. exactamente. Exactamente. Ok. Al día de la fecha hay un acoplamiento. La intención, o hacia donde se está apuntando, es a poder abstraer a un mayor nivel para que con una base sola de código
vos tranquilamente puedas desarrollar una aplicación que termine corriendo en web, termine corriendo en mobile, o sea, pueda apuntar prácticamente a las plataformas a las que vos quieras que apunte. De hecho, ya hay trabajos en esa línea. Existe una librería que se llama React Native Web, que la desarrolló un flaco que se llama, el user en GitHub o en Twitter creo que es Nicolás. Solía ser un desarrollador de Twitter que ahora está trabajando como desarrollador en Facebook. Y lo que te permitía hacer con React Native Web era básicamente una serie de abstracciones en las cuales vos podías escribir tanto una aplicación web y correrla directamente en el browser, y el mismo código de esa aplicación web también podía engancharse con React Native, entonces terminabas teniendo también aplicaciones móviles. Entonces tenías una sola base de código que te permitía distribuir una aplicación móvil para Android, una aplicación móvil para iOS, y además también podías targetear hacia la web. Repotente. Bueno, siempre se habla de este tema de si React Native termina yendo hacia lo que viene a ser nativo. Digo, existieron y siguen existiendo frameworks, plataformas que apuntaron a básicamente esto que les decía de unificar una base de código y poder distribuirla en varios lados, y como, bueno, Córdoba, como Ionic, que, bueno, lo que terminaban haciendo básicamente era, vos terminabas escribiendo tu aplicación web, y esa aplicación web que vos terminabas escribiendo se metía dentro de un web view, y ahí, bueno, vos podías correr tu aplicación como si fuera una aplicación mobile, cuando en realidad no lo era. En el caso de React Native, la cosa es completamente distinta. En el caso de React Native, nosotros terminamos escribiendo los componentes en React. React Native internamente tiene dos componentes principales. El primer componente que tiene es el JavaScript Core, que básicamente es un runtime de JavaScript. O sea, nosotros escribimos nuestro código en React, ese código en React que está escrito en JavaScript se termina compilando, el JavaScript Core termina interpretando básicamente el código que nosotros le pasamos, y el JavaScript Core se comunica con un bridge. Ese bridge básicamente de lo que se encarga de hacer es todo lo necesario para poder, o sea, prepara todo lo que sea necesario, todas las corrutinas que sean necesarias para decirle al sistema operativo, o sea, para ir un nivel más abajo a lo que vendría a ser nativo y decirle, che, necesito que me des esto. O sea, si en React escribís una view, se termina trasladando a una view que es nativa en función de la plataforma en donde estés corriendo. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? Todo ese bridge sucede en runtime, ¿no? Todo ese bridging sucede en runtime. O sea, básicamente, vos el código que terminás escribiendo de tu aplicación se termina compilando en un bundle. O sea, toda tu aplicación en un solo JavaScript. Después se termina buildeando una aplicación. En el caso de Android terminás generando una APK o un app bundle. En el caso de iOS terminás generando un .ipa o un .app. Internamente tiene este bridge y tiene este runtime. Cuando el usuario tiene la aplicación corriendo, se levanta y se parsea ese bundle dentro de JavaScript Core, y ya ahí internamente comienza la comunicación entre el JavaScript Core y el bridge para hacer todas las traducciones necesarias y que la aplicación termine corriendo y que, bueno, aparente o funcione relativamente cercano a lo que es algo nativo, porque la realidad es que la performance en general es bastante buena. El bridge que codearon está desarrollado en C++, performa bastante bien, o sea, prácticamente, o sea, salvo en casos muy específicos, donde necesites algo medio de heavy processing, pero en general para aplicaciones de producto y más, se siente muy nativa la experiencia, o sea, es bastante performante y responde bastante bien. O sea, a diferencia de lo que es Ionic o no sé, Córdoba, como para dar tu visión. Sí, es completamente distinto, o sea, se nota que es distinto, y además, bueno, termina básicamente generando vistas nativas, entonces... Ahí está la diferencia clave. Ahí está la diferencia.
que con respecto a los otros frameworks terminabas haciendo una aplicación web que se montaba sobre un WebView. Acá directamente la experiencia termina siendo realmente nativa. Okay. Alguien te preguntó por Flutter. ¿Alguna respuesta? Y Flutter es medio una copia, básicamente es una copia de React Native. Si vamos a lo que es arquitectura, o sea, funcionan relativamente similar. Tiene básicamente un compilador, o sea, tiene un runtime también y tiene un bridge, básicamente. Se terminan desarrollando aplicaciones que también terminan siendo nativas. Lo único que termina cambiando muchísimo es cómo vos terminás desarrollando la aplicación. Es distinto el estilo de código, pero los conceptos básicamente entre Flutter y React son relativamente parecidos. O sea, comparte mucho de todo lo de React, del modelo unidireccional, del manejar los componentes como una máquina de estados. Cambia la sintaxis nada más, pero los conceptos son relativamente similares y el resultado que se termina obteniendo es relativamente el mismo. Ya es más quizás una cuestión de qué es lo que uno... Es una cuestión de gustos en realidad, porque básicamente terminan relativamente haciendo lo mismo. Y lo que es la experiencia del developer de tocar localmente y ver el resultado, ¿cómo los dos tienen muy buena DX. En el caso de React Native, en las últimas versiones implementaron algo que se llama Fast Refresh. Básicamente lo que hace es, tipo, cuando vos estás laburando en forma local, levantás tu aplicación con un script y además de eso se levanta un servidor HTTP. La aplicación que se levanta internamente le pega a ese servidor HTTP y lo que termina yendo a buscar es el bundle que se genera en runtime para que el JavaScript core lo termine parseando y levante la vista. El Fast Refresh que implementaron hace poco lo que te permite hacer es, tipo, ante un cambio mínimo de código, lo que hace es una recompilación incremental. O sea, utiliza una caché y va guardando directamente los cambios que hubieron, hace un contraste, impacta solamente el cambio y directamente pushea, porque el servidor que tenés corriendo es como un servidorcito HTTP2 o algo de ese estilo, termina siendo como una especie de push, no sé, no, HTTP2 no, porque debería ser una conexión segura, es con WebSockets. Termina directamente streameándole el bundle y al toque ves el cambio de la aplicación. Con Flutter pasa algo relativamente similar también. O sea, los dos en DX son bastante buenos, mejoraron un montón. Bueno, ¿tenías alguna otra pregunta, Gus? No, ahí te preguntaron por Expo. Yo no conocía Expo. Por Expo. Bueno, Expo es una masita. Básicamente lo que termina apostando Expo es a que vos no termines directamente codeando cosas o viendo los proyectos Android y iOS. Cuando vos creas un proyecto en React Native, la estructura de proyecto que se crea en React Native te da una carpeta con un proyecto de base Android con toda una conexión que ya tiene configurada React Native para levantar el bundle, y en el caso de iOS también te da un proyecto de iOS que tiene esa misma integración. Expo construyó todo un framework por encima de eso y cambió algunas cositas, tiene algunas cositas bastante copadas. Lo más copado quizás que tiene es la forma de distribución que tenés del código. Lo que terminás haciendo es, tu código se sube a una CDN, o sea, el bundle de tu aplicación se sube a una CDN. Entonces vos lo que podés hacer es, terminás mandando actualizaciones sobre el aire, básicamente. O sea, haces auto updates. En vez de tener que rebuildear la aplicación, o sea, generar un nuevo binario, subirlo al Play Store, al App Store, esperar a que básicamente te aprueben los cambios, que esto, que el otro, y que los usuarios finales terminen actualizando la versión de la aplicación en sus devices. Con Expo ya directamente vos le das un publish, se sube se genera el bundle, se sube contra una CDN, la CDN le avisa a
a todas las aplicaciones Expo que están asociadas a la aplicación que vos estás desarrollando, le dice, che, actualícense, hay una nueva versión. Automáticamente se actualizan mediante un background service y el usuario directamente no lo nota, pero ya pasa, o sea, ya automáticamente recibió la actualización. Y bueno, eso es una gran ventaja porque nos sirve básicamente para evadir un poco todo lo que es el tema del proceso de la subida y demás, que a veces, dependiendo de las plataformas, puede ser un poco engorrosa o puede demorar un cierto tiempo, sobre todo en el caso de Apple. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ¿Vamos bien? Bueno, vamos, perfecto. espectacular. Bueno, ya me estuve medio adelantando respecto de qué ventajas nos brinda React Native. No las dije tan así. Bueno, ahora se las voy a vender un poco, ¿no? No tan técnicamente, sino vamos a hablar un poco más, un nivelcito más arriba. O sea, digo, teniendo la posibilidad de codear con JavaScript o TypeScript, obviamente lo que terminamos haciendo es reduciendo el tiempo de la entrega. ¿Por qué? Porque tenemos una sola base de código que nos permite generar 2 binarios que después terminamos distribuyendo a nuestros usuarios finales. Al tener un solo código que se termina bifurcando, o sea, terminas targeteando para 2 plataformas, también nos permite reducir los costes de desarrollo. Porque en el caso de tener, supongamos que estamos en una empresa y estamos desarrollando aplicaciones netamente nativas, tendríamos un squad que está desarrollando Android y otro squad que va a estar desarrollando en iOS. En cambio, con React Native vos pasarías a tener un solo squad que básicamente va a tener desarrolladores en React Native y directamente se reducen los tiempos porque no tenés que andar liderando 2 squads, te podés alinear muchísimo mejor respecto de hacia dónde querés apuntar con la aplicación y demás. Bueno, y otras cosas que les decía también es el tema de la velocidad que tienen las aplicaciones y el look and feel. Como básicamente termina traduciéndose a vistas nativas de fondo, el look and feel es el nativo y son casi tan rápidas como las aplicaciones nativas, es casi tan rápido como si terminás codeando una aplicación en Android o en iOS, dependiendo de qué tipo de aplicación termines vos haciendo, inclusive pueden ser muchísimo más eficientes todavía, porque hay pruebas de performance de cómo opera el bridge de React Native, en donde le terminó ganando en lo que viene a ser el manejo de la memoria RAM y toda la parte del manejo de GPU a las aplicaciones nativas. Bueno, ya conté básicamente que React Native sigue siendo native. Digo, no, más allá de que nosotros terminamos codeando en JavaScript o TypeScript, tenemos la posibilidad de que si, llegado el caso, necesitamos hacer alguna lib que nos permite integrar contra un SDK de terceros, podamos ir un poquito más a bajo nivel, o inclusive mismo si nosotros necesitáramos modificar el código de las aplicaciones que nos da React Native cuando vos las generás, o sea, lo que les decía de la aplicación de Android y la aplicación de iOS, tranquilamente la podríamos hacer. Hay escenarios comunes en donde termina pasando eso. Uno de esos escenarios es cuando, por ejemplo, en una aplicación React Native queremos integrar notificaciones, que por lo general terminamos utilizando Firebase. Bueno, para poder integrar Firebase, para todo lo que es la parte de messaging, de mensajería y notificaciones, y tenemos que tocar un poco de código de lo que viene a ser la parte de iOS y un poco de código de la parte de lo que viene a ser de Android. Y lo que está copado es tener esa flexibilidad también para poder hacerlo. Pero bueno, esto también desmitifica un poco el hecho de que muchas veces te dicen con React Native directamente codeas en JavaScript o TypeScript y no salís de ahí, Es una, es una gran mentira, porque seguís necesitando de tener perfiles que tengan un know-how o una expertise en la plataforma
para esa clase de casos. Eh, Así que bueno, pero lo más copado es esto, o sea, tener la posibilidad o la flexibilidad de, como framework a la hora de desarrollar las aplicaciones, si tengo que ir un nivel más abajo, poder hacerlo y si no directamente seguir en JavaScript y TypeScript haciendo la mía. Y bueno, ahora vamos un poco más al grano, al foco de la charla, que era apuntar un poco a los distintos approaches que tenemos para desarrollar en React Native. Tenemos dos approaches que en realidad aplican, o sea, son approaches genéricos. Aplican básicamente a cualquier tipo de aplicación. Tenemos el approach de Greenfield y el de Brownfield. Voy a pasar a explicar un poco en qué consiste el approach de Greenfield, para quienes no lo conocen. Yo, las palabras estas no las conocía. Digo, todos conocemos arrancar un proyecto de cero, project from scratch, pero no conocía el término Greenfield. Buscando un poco sobre estas cosas, encontré el término, me pareció bastante fancy y dije, bueno, y aparte hay un término copado como para referirse a esto. Básicamente Greenfield es desarrollar un proyecto de cero, nada más ni nada menos. Ahora bien, cuando queremos desarrollar un proyecto de cero en React Native, digo, tenemos que pensar un poco respecto de hacia dónde nos queremos apuntar, ¿no? Hay todo un tema de contexto a la hora de decidir si arrancamos de cero o no arrancamos de cero. Claramente, este approach nos conviene para cuando estamos tratando de apuntar a desarrollar un MVP o si tenemos una startup o una empresa que está dando inicio al desarrollo de un producto, o mismo si sos una factory que se encarga de hacer desarrollos para terceros y estás arrancando de cero. Pero es clave eso siempre, estás arrancando de cero. Y bueno, nada, acá tenés muchas bondades, pero bueno, si sos una empresa que tiene otra escala, realmente a veces, o sea, por eso decía, depende del contexto, no necesariamente ir por este approach termine siendo algo que sea realmente favorable. Bueno, ¿qué beneficios te trae este approach? En realidad son beneficios que están un poquito más aparejados a React Native en realidad que al approach este en sí, que fueron algunos de los que dije antes. El costo del desarrollo se termina reduciendo una bocha claramente porque los perfiles que normalmente tendrías, o sea, tendrías dos squads, pasan a resumirse en uno solo. Bueno, pues obviamente vas a tener mejoras en el time to market, digo, podés ser muchísimo más competente por una cuestión de que desde una sola base de código podés apuntar hacia dos plataformas, entonces el tiempo que tardarías con dos squads desarrollando en nativo termina siendo, bueno, se ve un poquito golpeado en este caso, o sea, digo, se termina reduciendo un montón, pasás directamente a tener un solo squad, ese squad directamente va a apuntar a desarrollar solamente el código del producto que targetea las dos plataformas. Es como medio obvio que terminás mejorando el tiempo. También, bueno, no tan obvio, también depende de una serie de constraints, ¿no? Digo, el equipo que tengas conformado, los perfiles que tengas, hay varias cosas que juegan. Y bueno, menor costo de mantenimiento por una cuestión de que, nada, tenés una sola base de código y obviamente mantener una base de código con respecto a mantener dos, claramente ayuda un montón a reducir los costos. Sí, sí. Ahí, Johnny, te preguntan por qué mejora el time to market. Yo tengo la respuesta, pero digo, qué jodo. Porque lo que dicen es, vos podés tener un equipo de iOS, un equipo de Android y probablemente los dos vayan más al mismo nivel. Entonces, el costo Sí, claramente se reduce. Ahora, en time to market, ¿dónde ves que hay una mejora con React Native? por eso justamente decía que es un poco relativo, ¿no? Digo, está muy atado al contexto. Está atado al contexto de la organización, está atado a los equipos que vos tengas conformado, al seniority de los equipos, a cómo se articule la organización. Es como medio mentiroso decir, o sea, decirlo como verdad absoluta que mejora el time to market, pero
pero organizaciones que ya estuvieran implementando React Native y que venían desarrollando en nativo, notaron mejoras en el delivery. Quizás es más una cuestión de no tanto la tecnología en sí, sino el orden organizacional que pasas a tener, porque digo, se reducen los squads. Al reducir los squads, pasas a tener directamente un solo squad que termina desarrollando en React Native. Los niveles de comunicación se terminan reduciendo, digo, articular la comunicación entre dos equipos que están desarrollando un mismo producto que apunta a ciertas funcionalidades. Digo, también puede ser que esos equipos tengan distintos POs, esos POs tienen que tener una comunicación entre sí. Después también el contexto organizacional. Hay un montón de variables en juego que, bueno, nada, reduciéndola a un solo equipo, cortás un poco esa brecha y quizás es más una cuestión de organización en sí que de qué tan buena es la tecnología. ¿Y los ciclos de desarrollo no son más rápidos? Bueno, yo tuve esa experiencia por lo menos. Sí, Tipo, desde que pones play para levantar, ya, React Native es extremadamente más rápido de lo que en mi caso hace unos años programaba en Android. No sé, hoy por ahí está mucho más rápido, pero bueno, en esa línea de acelerar un poco todo lo que es los tiempos de desarrollo y las demoras que hay y demás, desde el lado de Android y desde el lado de iOS, o sea, se están trabajando en iniciativas para poder acelerar los tiempos de desarrollo. Eh, Android con toda la parte de lo que viene a ser Jetpack Compose, y en iOS con todo lo que viene a ser la parte de Swift UI, que básicamente, si los terminás mirando, son como frameworks que apuntan a declaratividad, a componentes, o sea, que terminan como copiando, por así decirlo, ideas de lo que viene a ser React y las llevan directamente a la plataforma, o sea, directamente a lo nativo, para que vos puedas mejorar la experiencia y demás. Pero sí, esas herramientas recién se están trabajando, o sea, SwiftUI creo que arrancó el año pasado, más o menos. Jetpack Compose también más o menos está en la misma, o sea, son relativamente nuevas. Esto ya, o sea, React Native ya viene con más tiempo, digo, ya se chocaron con unas cuantas cosas, se siguen chocando con un montón de cosas, eh, y sigue mejorando constantemente. Vamos a ver qué onda en el futuro, o sea, cómo sigue evolucionando todo esto. De hecho, o sea, Flutter también se está posicionando como un competidor fuerte para React Native, y demás. Bueno, me fui un poco de tema. Eh, ¿alguna otra pregunta? ¿O le seguimos? sí, sí. ¿Seguimos? Buenísimo. Bueno, cuando estás trabajando o vas desde cero con React Native, o sea, tenés un proyecto directamente de cero, vos vas a tener una cierta composición en el squad que, digo, esto es un ejemplo, ¿eh? No es que vaya a ser esa composición fija el squad, sino lo que quería representar básicamente es que en jerarquía vamos a tener muchísimos más desarrolladores React Native y en el squad vamos a tener dos desarrolladores native, o sea, dos desarrolladores que tengan una expertise en las plataformas. ¿Por qué? Porque esos desarrolladores que tienen expertise en las plataformas serían básicamente el sostén de estos desarrolladores de React Native. O sea, la intención sería que dos de los desarrolladores de React Native se focalicen en producto, otro de los desarrolladores de React Native esté un poco más a la par con el desarrollador Android y con el desarrollador iOS para todo lo que es la parte de las configuraciones que son necesarias para ciertas librerías, como les comentaba, esto de Firebase, o mismo inclusive si hay que desarrollar algún bridging, o sea, si necesitamos exponer un puente, o sea, si tenemos un SDK de terceros que no tiene soporte para React Native, pero estamos codeando en React Native, de alguna forma nosotros deberíamos de poder dar alguna API medio fancy para que los desarrolladores más de producto, o sea, los dos que están más a la izquierda, puedan consumir la librería desde React Native y poder trabajar sin ningún problema. Esa sería más o menos la forma de articular el equipo. Por lo general, lo que termina pasando
es que termina el rol del expertise, o sea, termina siempre recayendo en una sola persona, por lo menos en lo que vi en varios proyectos, es siempre hay alguna persona que tiene mucho de conocimiento de Android y de iOS, y ese es el que termina metiendo un poco en las manos y se ensucia. Pero me parece que está bueno, o en nuevos equipos que estuvimos articulando para nuevos proyectos, me parece que está bueno orientarse más hacia este approach, porque ayuda a descomprimir un poco más la carga. ¿Alguna consulta? ¿Algo que...? Ahí Tommy te hace una pregunta. ¿Querés hablar, Tommy, o te la pregunto yo? Te hago Chan, No, chan. igual es como que fue una respuesta más o menos que viene por ese camino. O sea, yo hoy, si querés, mi principal punto de dolor, tengo una aplicación en React Sí, a pelo y tengo una con Expo. Y cada vez que quiero integrar un SDK de algo de alguien, te la pegás contra la pared de frente porque no te lo dan y no tienen compatibilidad con React Native. Hoy el mundo de compatible está yendo, todos te dan compatibilidad con Córdoba para lo que es híbrido, que Córdoba es hablar de 1990, Android o iOS. Y siempre el tema de construir los bindings nativos en cada una de las plataformas te termina sacando un montón de tiempo y terminas desarrollando cosas que son vanilla y que lo podrías resolver con un SDK muy fácil. Entonces, como que a mí el time to market me termina repegando porque tengo un pibe que sabe Android, un pibe que sabe iOS y se tiene que poner a construir todos los bindings y que lo total. que quieren hacer es construir productos, o sea, no quieren ser desarrolladores de plataforma para estar construyendo puentes todo el día. No, totalmente. Digo, es algo que termina pasando. De hecho, con mi empresa estuvimos llevando algunos desarrollos en los cuales nos tocó en una aplicación integrarnos con Mercado Pago. Mercado Pago te termina dando los SDKs nativos. Terminamos construyendo finalmente un bridge que lo tenemos ahí después se los tiro, el GitHub, como para que lo tengan como referencia. ¿Tenés el bridge con Mercado Pago en React Native? Sí. Sí, Me quiero morir, boludo. sí, Bueno, sí, sí, sí. vamos. Dale, Iba a haber escucha. una demo de eso, pero al final quedó afuera. Pasaron cosas, cambió un poco el curso de la charla. Pero sí, lo que te termina pasando es que hay muchos SDKs de terceros que directamente exponen SDKs para Android y para iOS, no terminan exponiendo un SDK o para React Native o para Flutter. Por momentos es como medio raro. Y sí, tenés ese overhead muchas veces de terminar construyendo vos tus propias librerías para resolver esos temas. Termina a veces demorando o impactando en el time to market. Son casos medio raros, ¿no? Digo, no es, no es el 100% de los casos. No me ha pasado en el 100% de los casos tener que hacer eso. Por ejemplo, esto de Mercado Pago fue algo que surgió por un proyecto y después encontramos que, nada, terminó siendo útil para varios proyectos que nos terminaron cayendo después. Eh, pero sí, suele pasar, pero muy raras veces. En la gran mayoría de los desarrollos que venimos llevando con React Native, lo que sí vimos que hay para la gran mayoría de las librerías o SDKs que vos quieras incorporar, hay soporte. El tema es que si vos vas a algo recontra específico y ahí medio que fuiste un poco y lamentablemente te tenés que embarrar de lo lindo. Pero bueno, calculo que conforme vaya evolucionando muchísimo más todo esto, va a seguir habiendo, van a ir surgiendo la necesidad de que estas empresas que directamente exponen sus SDKs en forma nativa, expongan SDKs que también permitan soportar React Native. Y después, bueno, hay un tema de disparidades entre los SDKs que te terminan brindando cuando a vos te toca hacer un bridge y demás. Después, da para otra charla esto de los bridge para React Native. Bueno, sigo un poco contando.
vamos al siguiente approach. Había mencionado anteriormente que Greenfield era desarrollar un proyecto de cero. Bueno, tenemos Brownfield, que como su color lo dice, no es tan linda la cosa. Básicamente lo que nos implica es integrarnos con aplicaciones preexistentes, o sea, con sistemas legacy. En este caso, como estamos hablando de React Native, lo que tendríamos o lo que terminaríamos haciendo es llevar React Native hacia nuestras aplicaciones nativas. No es tan lindo, pero tiene sus beneficios. Digo, si vos sos o trabajás en una empresa que ya tenga un producto desarrollado y lo que querés hacer es incrementar la adoption de React Native, bueno, básicamente este approach va como anillo al dedo. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios son relativamente similares, o sea, relativamente similares a los que estaban con Greenfield. Lo único que cambia es que podés ir generando valor a la par que vos vas actualizando tu base de código nativa y migrando hacia React Native. Acá no te deshaces necesariamente, o sea, deshaces es una palabra horrible. No reducís tus equipos de desarrollo nativo, o sea, seguirías teniendo gente que desarrolle en Android y en iOS. De hecho, tendrías muchísimo más gente que desarrolla en Android y en iOS, porque tenés que seguir manteniendo básicamente tus aplicaciones nativas, pero a la par de eso, como querés ir integrando React Native para poder ir desarrollando otras nuevas vistas, bueno, tenés que ir incorporando de a poquito gente de React Native y bueno, progresivamente con la evolución, o sea, con las iteraciones que se le vayan dando al desarrollo, bueno, más desarrolladores de React Native se van terminando de sumar al equipo hasta que en algún punto la conformación del squad queda relativamente similar a el squad que tendrías si estuvieras yendo en un modelo de desarrollo Greenfield. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¿Estamos bien? Todo bien, todo bien. Acá, digamos, el caso es cuando venís en una empresa que tiene desarrollo en las dos plataformas y querés empezar a desarrollar nuevas funcionalidades o migrar funcionalidades a React Native y que convivan en la misma aplicación. Exactamente. Ese es el escenario que estás contando. Exactamente. Perfecto. Que de hecho, hace poco terminamos de hacer en un banco tradicional, terminamos de hacer una POC de esta integración. O sea, lo que tuvimos que hacer fue agarrar el código de las aplicaciones minoristas, o sea, las aplicaciones que iban para el segmento de personas, y bueno, ir integrando directamente React Native sobre el código nativo que se tenía e ir parcialmente dando la posibilidad de adoptar incrementalmente esta tecnología. La POC nos duró más o menos un mes y medio. Estuvo bastante piola. Como desafío realmente es algo bueno. Y creo que está bastante bien porque básicamente lo que no terminas haciendo es decir, che, arranco tú un proyecto de cero. Digo, si sos una empresa grande, digo, no es la mejor decisión decir, che, corto una tecnología para ir directamente a otra, sino que es una decisión bastante inteligente, no solo en términos de negocio, sino también en términos de arquitectura, decir, che, bueno, optemos incrementalmente esto. La integración puede ser medio inicialmente un dolor de voz y la experiencia de desarrollo no necesariamente termina siendo la mejor, pero incrementalmente vos vas puliendo hasta el punto que te fuiste comiendo la aplicación, migraste a React Native, adoptaste la DX que tiene React Native y, bueno, vas ganando la posibilidad de shipear muchísimo más rápido, vas apuntando a tener un solo código que termine yendo a dos plataformas y, bueno, nada,
eso, terminás también impactando los costos, ¿no? O sea, es muchísimo más barato directamente adoptar incrementalmente una tecnología que cortar todo de cero, cortar todo para arrancar de cero. Creo que está bastante bueno y hay otras, sí, hay mucho para explorar en este área. Hay muy pocas empresas que realmente hicieron esto. De hecho, una de las empresas que había empezado a hacer eso en su momento, que en realidad fue algo re killer mal, fue Airbnb. Airbnb en su momento, cuando salió React Native, tipo, estaban todos re hypeados los ingenieros y dijeron, miremos a React Native. Digo, cuando React Native ahí nomás había salido más o menos por el 2015, estos amigos de JavaScript se hypearon tanto y dijeron, bueno, che, vayamos haciendo una adopción incremental de esto. Cuentan todo el proceso de cómo fue la adopción incremental. Digo, había que tener los huevos bien puestos como para poder migrar, tipo, con una tecnología que recién había salido hace un año y no tenía demasiado uso, nada más que sabías que estaba adoptada en Instagram, o sea, sabías que Instagram había sido el primero que lo había desarrollado, que lo había estado trabajando y que tenía una aplicación directamente, o sea, 100% en React Native. Y bueno, nada, después de eso hay casos de otras empresas que también empezaron a hacerlo, pero que empezaron a hacerlo un poquito más tarde. Una de las empresas que se terminó sumando este año, a finales del año pasado, fue Shopify. Shopify ya tenían las aplicaciones en Android y iOS, y lo que están haciendo es trabajar en hacer una adopción incremental de React Native para poder lograr una transición 100% a React Native. No se me ocurre qué otras empresas hay, pero sé que habían otras empresas. No se me ocurren los nombres en este momento. Pero bueno. Ahí Johnny te puso Marce que vivió esto de arrancar de Brownfield, la migración a React Native, y pone como 3 cosas que le tuvieron como desventajas. Primero, la ausencia de A/B testing para la parte de React Native, que imagino que es algo que se puede resolver, pero bueno, como por ahí no estaba tan listo en el momento que lo tuvieron que usar. Tema de repositorio de componentes, que ahí por ahí Marci querés exponer, y tema de testing para las dos plataformas. Después yo te picanteé con cómo Airbnb se fue a la mierda de React Native. Y después Rubén te pide que hables menos millennial. Bueno, perdón, Rubén, son cosas que pasan. Arrancá con las de Marce. Bueno, sí, para lo que vendría a ser A/B testing, y no sé qué tan reciente lo hayas hecho, o sea, pero digo, al día de la fecha sigue siendo un dolor de ex, no es algo demasiado lindo, y obviamente es difícil porque justamente tenés ahí conviviendo 3 tecnologías, ¿no? Digo, no es que estás desarrollando un proyecto 100% de cero en React Native, sino que tenés lo que tenés en Android, lo que tenés en iOS y además lo que tenés en JavaScript. Entonces es ¿cómo por acá hago para que todo eso termine funcionando realmente bien? O sea, ¿cómo puedo implementar A/B testing bien? Bueno, al día de la fecha no tengo la respuesta como para dártelo porque todavía no es un caso que hayamos tenido que implementar. Estuve más o menos viendo por arriba y sigue siendo algo bastante heavy. Respecto a lo que decías de librería de componentes, ¿era, no, Gus? Sí, repo de componentes. Repo de componentes. ¿En qué sentido? La pregunta, o sea, ¿cuál fue el problema puntual con lo que vendrían a ser los componentes? Marce. Hola, sí, perdón. Nada, tranquilo. Bueno, digamos que tenés una aplicación web que ya está, digamos, ajustada para que funcione en desktop y en mobile web. Entonces,
Lo que nos pasó a nosotros básicamente era que tenemos varias páginas en varios flows y cada parte del flow, cada parte de la página le pertenece a un equipo de UI distinto. Entonces, para salir, digamos, por ejemplo, en una rebranding o para tirar una misma aplicación, perdón, una misma feature al mismo tiempo en todas las plataformas, hacer un A/B test, por ejemplo, por mercado, cree que lo que nos pasaba a nosotros, por ejemplo, sacar una feature solamente en inglés o a los 5 markets más importantes de Europa, cosas así. Se hacían un A/B test sobre los componentes que estaban en el repositorio común. Entonces, el peso de tener diseños se hacía una sola vez y cada uno importaba los componentes que necesitaba. Un botón, por ejemplo, un color, cosas así. Habían implementado como un design system. No, un repositorio de componentes, digamos, es un repo grande que lo inyectas como una dependencia en todos lados y ahí sacas los botones, sacas los SVGs, sacas los links, el texto, cosas así. Ahora, cuando teníamos que hacer la parte de React Native funciona con con un lenguaje distinto para hacer botones, colores y todo lo mismo. O sea, no puedes reutilizar la parte de UI, solamente la parte de lógica. Ahora, cuando teníamos que hacer todo esto, hacer el A/B test para un mercado con las componentes en React Native no funcionaba de la misma forma que hacerlo en web. Básicamente porque el testing sobre los componentes no se podía integrar al mismo tiempo. Entonces, para hacer el time to market de la feature y el A/B test para ver si funcionaba o no, era, ok, vamos a dejar React Native para más tarde, porque necesita más laburo, sacamos la feature en web, hacemos el A/B test, y si funciona, ahí recién nos sacamos a React Native. Pero, como el bundle estaba, digamos, distribuyendo para todo, muchas veces se rompía el deploy porque estaba esperando tener una versión en React Native, que no tenía. Claro. Entonces había que ir componente por componente, crear un dummy, dependiendo de lo que uno hacía, ¿no? Desde este punto de vista lo digo. No me topé con un problema de ese estilo. De hecho, para hacer librerías de componentes en React Native, tranquilamente tenés la misma posibilidad, la misma chance de hacer librerías de componentes así como haces para la web. Lo que sí, obviamente, el A/B testing o la forma en la que se termina integrando el A/B testing pasa a ser un poco más distinto de cómo lo haces en web respecto de cómo lo haces en Native. Pero problemas con desarrollo de librerías de componentes no tuvimos ningún problema, la verdad. Luego, al día de la fecha, estuvimos implementando librerías de componentes para React Native, algunos utilizando otras librerías preexistentes como React Native Paper, que es una implementación de Material Design, que funciona tanto para Android como para iOS, otros directamente de cero. Y la verdad que no me tuvimos parece problema. que lo que plantea Marce, que es en este esquema de Brownfield, es que tenés que estar manteniendo doblemente los componentes, tanto en React Native como en las plataformas nativas. Y en el caso de que los componentes sean reutilizados con la web y querés hacer A/B testing, ahí es donde puede haber algún ruido. Pero no digo, problema no, pero digo, es como que es una consideración más a tener. Sí, totalmente. Bueno, justamente armás la distribución del equipo, la terminás armando de forma tal de que termines teniendo la posibilidad de mantener los componentes nativos, además de también tener desarrolladores de React Native que puedan mantener los componentes que termines desarrollando en React Native. Pero sí, es un doble quemo tener que hacer dos cosas a la vez. Sí, obvio. Había otra pregunta más, ¿no? No, yo te pregunté si analizaste el caso porque Airbnb había decidido
Son regetones los tipos, ya lo sabemos, pero habían decidido dejar React Native. Esto fue en el 2018, estaba medio verde Sí, también. sí. Bueno, migraron, como quien dice, se mandaron así directamente de una, o sea, hype driven. O sea, fue como tipo salió React Native, bueno, viva la pepa, vamos todos a React Native. No sé si fue una decisión tan consciente de decir migrar a React Native justo cuando lo habían prácticamente liberado. Y bueno, se fueron en el 2018 y en el 2018 cuando ellos se fueron, justamente hubieron un montón de cambios en la arquitectura. Digo, hay un salto en lo que es React Native, o sea, hasta la 0.59, React Native internamente tenía una cierta arquitectura, funcionaba de una cierta forma y tenía sus ciertas limitaciones. A partir de la 0.60 hay un breaking change, cambia toda la arquitectura, implementaron toda una arquitectura de fondo que se llama Fabric y funciona realmente distinto. O sea, nada, básicamente dejaron de atar cosas con alambre como venían haciendo y rediseñaron todo bien de cero, de forma que se pudieran pulir ciertos aspectos y se pudieran habilitar otros casos de uso o que estabas en versiones anteriores a la 60. Y los de Airbnb se fueron, o sea, saltaron del barco antes de tiempo, o sea, antes de ver las mejoras. Digo, todos esos cambios que hubieron en la arquitectura de React Native, en parte fueron llevados a cabo en conjunto, o sea, Airbnb colaboró con desarrolladores de Facebook, explicando básicamente los problemas que tuvieran y en función de eso se fue trabajando, pero bueno, nada, evidentemente no lo podían seguir conteniendo y saltaron antes de tiempo. Pero bueno, es como todo, ¿no? La tecnología o las decisiones de las tecnologías están muy atadas al contexto organizacional y al problema que vos estás intentando resolver. O sea, no hay una tecnología que sea perfecta para todo. Cada tecnología se ajusta mejor en función del contexto en el que vos estás y qué apuntas a resolver y en cuánto tiempo también apuntas a resolverlo. A ellos no les sirvió, no quiere decir que a otras empresas esto no les sirva. Así que, como todo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Sí, sí. Estamos bien, buenísimo. Y bueno, nada, vamos a como una comparación entre Greenfield y Brownfield. O sea, ahí hay algunas cosas que se terminan contradiciendo, pero esto está tomado más de Greenfield y Brownfield a un nivel un poco más alto, o sea, no directamente atados a React Native. O sea, ir por un approach de desarrollar un proyecto de cero claramente te da mayores tiempos de desarrollo, o sea, con respecto a un approach Brownfield. Cuando estás inicializando un proyecto de cero, obviamente tenés muchísimo menos know-how de las constraints de negocio. En un approach Brownfield vos ya tenés la aplicación desarrollada o en su totalidad o parcialmente desarrollada, con lo cual ya tenés un montón de reglas de negocio ya predefinidas. En Greenfield obviamente no tenés dependencias en nada porque estás inicializando de cero, y en Brownfield sí, tenés dependencias en código legacy porque estás partiendo de algo preexistente. Y en ambos casos puede ser costoso. O sea, depende, ya lo vuelvo a repetir, o sea, depende mucho del contexto organizacional, del problema que se intenta resolver, de los skills de los desarrolladores con los que se cuente, de cómo se esté llevando a cabo el management. En un proyecto de cero, si no se tiene una dirección clara, obviamente el scope cambia constantemente. Y un proyecto en Brownfield, o sea, es costoso ya de por sí, dependiendo de los skills que vos tengas y qué tanto know-how hay respecto del código legacy. Pero llevándolo más a lo que viene a ser React Native, o sea, volviendo un poco más específico y no tan genérico como los comparé acá, en el caso de React Native y Greenfield, te conviene cuando estás
apuntando a desarrollar 100% un producto de cero, y Brownfield claramente es un buen approach para cuando vos estás intentando adoptar incrementalmente una tecnología, ya sea como para probarla o porque hay una decisión de negocio, de arquitectura o de quien sea, de apuntar hacia cierto lugar. Es básicamente eso. Está muy atado, todas estas clases de decisiones están muy atadas a las empresas, al contexto, a la gente, a cómo se gestiona todo. Bueno, ¿alguna pregunta más que quieran hacer? O sea, pueden preguntar lo que sea, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta, Gus? ¿Me escuchás? Sí, estoy hablando. Estás muteado. Pasaron cosas. Sí, primero cheers a Marce, de acá con un vinito. Sí, ahí llegan. Desinfectala, Lionel. No, ahora vamos a ver qué hacemos porque tenemos ganas de hacer algo de eso, pero estamos investigando. O sea, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no... Hola, yo, Marcelo, tengo una pregunta. Con respecto a las ventajas y desventajas, yo vi, digamos, particularmente un solo proyecto, ¿no? El proyecto de cómo Omio se movió a React Native. La razón principal era que el equipo de apps era un cuello de botella cuando había que sacar features. Sí. Entonces, básicamente dijeron, vamos a colocar esto para que los de producto no tengan que hacer cola en el desk del producto de apps. Uh-huh. Trajeron un chabón de Microsoft. Yo no sabía, pero Skype, el cliente de Skype está hecho en React Native y lo hizo el chabón ese. Y básicamente hizo toda la primera migración él. La pregunta básicamente es, si vos ves o en la experiencia que tenés ahí en Argentina, en los proyectos, si es posible no tener un equipo de plataforma para escribir esos bridges. Lo que nosotros vemos es que para toda la integración, no solamente con APIs de otras de third parties, pero todo lo que venía diciendo, el A/B testing, los componentes, esa zona de costura en un brownfield entre nativo y React Native está demasiado verde. Y tenés que gripear el código para hacer qué está pasando. Sí. Entonces, es posible, por ejemplo, lo que ha pasado también en el proyecto es de que los chicos de apps están reclutando pibes de apps de Android y iOS, Uh-huh. pero los mandan a trabajar al equipo de plataforma de UI porque están atrasados. Entonces el equipo de apps queda chiquito de vuelta. Entonces, como que el equipo de UI Platform que hace esos bridges repentinamente tiene una importancia demasiado grande en el proceso de desarrollo de aplicaciones. Se vuelve como el negocio demasiado dependiente de un equipo. Claro, y no es lo ideal. ¿Cómo ves, más allá de lo organizacional, cómo ves la dependencia digamos, de toda la organización con respecto al sistema basado en una sola tecnología? Ok. Yo personalmente no lo veo mal. En un approach de Brownfield, como vos decís, sí hay un montón de problemas o inconsistencias que se suelen dar y que son re específicas a los proyectos, como por ejemplo el que estás contando en el caso que a vos te tocó. Sí, está muy verde, realmente. Al momento en el que me tocó realizar esta integración que les comenté que estuve haciendo en un banco tradicional, y la realidad es que fue un dolorcito de voz porque no había muchas empresas que realmente hubieran hecho incremental adoption,
Hay muchas empresas que evidentemente prefieren gastar dinero y decir, che, corto de una y arranco de cero. Había muy pocos casos de esto de adoptar incrementalmente una tecnología hasta que no dependieras de las plataformas, o sea, no dependieras de lo nativo, sino que directamente te quedaras con React Native. Y sí, uno de los peligros que pueden haber es que justamente producto de estas inconsistencias o del desconocimiento que hay al día de la fecha sobre cómo llevar a cabo esta transición y además de eso, no tengas skills fuertes en el equipo, puede pasar que un equipo termine arrastrando o frenando al resto de los equipos que intentan básicamente, o sea, apostar a shipear features o cosas relacionadas a producto. Así que nada, sí, puede pasar. Creo que está bueno, o sea, ya te digo, para mí depende muchísimo del contexto y de la organización. Digo, si fuera un proyecto de cero para una startup, va como piña, React Native. Si vas para una organización o algo más enterprise, y bueno, tenés la posibilidad de hacer incremental adoption y está bastante bueno. Pero nada, tiene sus cositas como todo. O sea, está muy, muy atado al contexto de la organización, a los equipos. No hay como una respuesta 100% a ciencia cierta para este tema. Johnny, te hago una consulta. ¿Brownfield para aplicaciones con Ionic o alguno de los otros híbridos, Córdoba y eso, no existe, ¿no? No conozco de otras, o sea, con los otros frameworks que hayan hecho Brownfield. De hecho, ni siquiera, no sé si es posible. Digo, no estuve tan a tiro con esas tecnologías como para saber si es posible de fondo. Creo que Flutter y React Native al día de la fecha son las dos únicas que te permiten tener este approach, o sea, poder hacer un approach de Brownfield. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, parece que no. Estamos terminando prácticamente en horario. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Johnny. Bueno, gracias, Marce. Estoy subiendo las presentaciones y el video ahora mañana a YouTube, al canal de Arconf. Bueno, estén conectados al Meetup que se viene otro seguramente durante julio. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias, chicos. Abrazo.